El mundo del cine está lleno de términos creados por la prensa especializada cinematográfica dedicado a generar más marketing y generar que el público se entusiasme y se identifique más con cierto grupo de actores, directores o personajes. Por eso en el video de hoy te vamos a hablar de uno de esos términos que sin embargo no es tan conocido por el público masivo, pero sin embargo los integrantes de este grupo y las películas que ellos hicieron seguro las conoces y seguro son las películas que más te hicieron reír durante todos estos últimos 20 años. Wow. Estamos hablando del Frat Pack, pero antes de seguir pasemos a la bienvenida. Ahora sí, bienvenidos queridos amigos a la Casa del Crítico. Nosotros somos los hermanos Ramis. Antes de empezar, no se olviden de darle like, suscribirse y activar la campanita para no perderte nuestros futuros videos. El Frat Pack es un término creado por la prensa estadounidense para describir a este grupo de actores que generalmente son cómicos, que tienen un estilo agresivo, autocrítico y hasta ridículo. ¡Qué agradable sujeto! Los miembros originales de este grupo son Owen Wilson, Vince Vaughn, Will Ferrell, Jack Black y el hermano de Owen, Luke. Pero el miembro más importante o más prolífico, o el que se podría considerar el líder del grupo, es Ben Stiller. ¿Por qué nadie me lo dijo? Que fue el que apareció en mayores cantidades de películas de este grupo. Pero a comienzos de los años 2000, con el nuevo siglo empezando, comienza la etapa Apatow, nombrada así en honor a Judd Apatow, este escritor, productor, director también estadounidense, que se encargó de lanzar al estrellato a muchas nuevas estrellas que formarían parte de esta segunda generación Frat Pack, donde encontramos por ejemplo al gigantesco Steve Carell, a Seth Rogen, Paul Rudd, Bob Seger o James Franco. ¿Quién me falta? Me estaba olvidando del actor con el récord mundial de haber dicho más puteadas durante una película, que es Jonah Hill. Gracias a Judd Apatow y a las películas que él produjo o dirigió, como por ejemplo Virgen a los 40, Funny People o Al Diablo con las Noticias, logró consolidarse como una de las grandes estrellas de este género. El usar términos para describir estos ciertos grupos de actores no es nada nuevo. Ya en los 50 y 60 ya teníamos un grupo llamado Rat Pack, que eran actores como Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr., que eran actores cómicos que se ayudaban entre sí. También en los 80 se creó el término Brat Pack con actores como Tom Cruise, Matthew Broderick, Rob Lowe, Emilio Estevez, Demi Moore y muchos más. Pero por primera vez en 2004 periodistas del diario USA Today usaron el término Frat Pack para describir a estos ciertos actores que actuaban juntos en varias películas. Este término es una combinación entre los anteriores que nombré, el Rat Pack o el Brat Pack, con el término frat, que viene de Fraternidad Universitaria de Estados Unidos, que también hace referencia a la película del 2003 Old School, donde en esta película aparecían varios actores que nombramos anteriormente. Dentro de este grupo no hay solamente hombres, sino que también hay grandes actrices cómicas llamadas las Frat Ladies, donde entre este grupo tenemos a Leslie Mann, Elizabeth Banks, Mindy Kaling, entre muchas otras grandísimas actrices. También en los últimos años, y desde que se creó el término básicamente, tenemos los llamados Frat Extras o Frat Ocasionales. Son actores que no terminan de entrar en el Frat Pack, pero que participan sí en varias de estas películas, como por ejemplo Jason Schwartzman, Justin Long, Craig Robinson o Pete Davidson también, entre varios más. Pero ahora vamos a lo realmente divertido. Saca un anotador, porque si vos querés conocer las mejores películas de los Frat Pack para literalmente cagarte de risa, te vamos a nombrar los directores más importantes que se encargaron de juntar a todos estos cómicos con las películas más lindas que ellos hicieron juntando a todo este grupo. Entre los directores de Frat Pack ayer está uno de los más conocidos como Wes Anderson, que es muy amigo de los hermanos Wilson porque se conocen desde muy chicos de la universidad. A ellos los dirigió varias veces como películas en Bottle Rocket y Los excéntricos Tenenbaum, que acá en esta última película también aparece el gran Ben Stiller. Todd Phillips, por haber dirigido el Joker, dirigió películas como Starkey y Hutch y Old School. También te puedes anotar estas películas muy graciosas de Adam McKay, como es Al Diablo en las Noticias 1 y 2 y Ricky Bobby. Después de Judd Apatow tenemos varios proyectos que él se encargó de escribir o de producir o de dirigir directamente. Por ejemplo, debutó en la dirección
en el año 2007 con Virgen a los 40, con el protagónico tan gracioso de Steve Carell. Te verás bien después de esto. Gracias. ¿Está listo? Sí. Ich, ni, son. ¡Oh! ¡Qué maldita! ¡Oh! Disculpa. Después continuó con Knocked Up, en la que también participaba en un cameo Steve Carell, pero protagonizada esta vez por Paul Rudd, y creó junto a Ben Stiller el llamado Ben Stiller Show. That is all free. Director de Los Rompebodas, David Dupkin, volvió a trabajar con Vince Vaughn en la comedia navideña Fred Claus. John Reilly coprotagonizó la película Ricky Bobby junto a Will Ferrell y Adam McKay, que es el director de la película. Ellos tres se volvieron a reunir en el 2007 para hacer Step Brothers, una película también cómica protagonizada por Will Ferrell y John Reilly. También en esta película, como es costumbre, aparecieron varios actores del Frat Pack o que están relacionados a él. Por último, Reilly, junto a Will Ferrell y Jack Black, montaron una escena cómica y musical cantando en la edición 79 de los Oscar. Bueno amigos, llegamos al final del video, muchas gracias a ustedes por haber llegado hasta acá y ahora es el turno de ustedes. Queremos saber cuántas de estas películas de este grupo de cómicos actores vieron, cuál es su favorita o cuál es su actor del Frat Pack preferido. Dejen todo lo que ustedes quieran abajo en los comentarios que los leemos. Antes de irse, no se olviden de darle like, suscribirse y activar la campanita para no perderte nuestros futuros videos. Les mandamos un saludo y hasta el próximo video. Chao, nos vemos.